Yo quiero sugerir que esta es una regla de la naturaleza para la crianza de los hijos. Yo he sacado esta regla de algunos principios de las escrituras, pero realmente se me ocurrió cuando vivía en Santiago, en una casa con un patio muy grande, y yo siempre tuve el deseo de criar gallinas. Y tenía gallinas que pusieron huevos y aparecieron los pollitos moviéndose por el patio y yo me sentía muy feliz con todo eso. Y un día yo veo que la gallina se sube en la mata y deja los pollitos abajo. Y los pollitos comienzan a piar porque no se pueden subir a la mata. Y yo entonces comencé a preguntarme cómo le subo los pollitos a la gallina a la mata. Y entonces una señora que estaba en la casa con más experiencia que yo en el campo, me dice, no, es que cuando los pollitos se van poniendo grandes, ella los suelta para que aprendan a subirse. Déjelo que usted va a ver que ellos terminan subiéndose en la mata. En efecto, al rato, los pollitos comenzaron a subirse en la mata. Entonces ahí yo aprendí una lección. O sea, cuando los pollitos recién salen del cascarón, la gallina los sobreprotege. Yo vi en una oportunidad que se acercó el perro a los pollitos y la gallina hizo así, expandió sus alas como para asustar al perro y asustó al perro. O sea, la gallina enfrentó al perro para defender los pollitos. Pero después que se ponen grandecitos, los suelta en banda, los suelta para que aprendan a subirse ellos mismos. Esa es la regla universal de crianza. No es solamente de las aves, de los mamíferos, es realmente una regla de la naturaleza. Y para criar bien los hijos, debemos aplicar esta regla universal de crianza. Dice así, al principio los niños necesitan sobreprotección. Después que caminan, hay que irlos soltando poco a poco. Finalmente, cuando se ponen grandes, hay que dejarlos a su propia suerte. Eso de soltarlos en banda es un dominicanismo. Los que son dominicanos entienden lo que estoy diciendo, los que no. Soltarlos en banda es soltarlos, dejarlos, como un cometa que llegue el momento en que usted los suelta. Cuando se ponen grandes, hay que soltarlos a su propia suerte. Yo quiero sugerir que este es un resumen de la regla universal de crianza. Si queremos criar bien los hijos, tenemos que darle al principio sobreprotección. Y después que caminan, hay que irlos soltando poco a poco para que vayan aprendiendo a ser autosuficientes. Y finalmente, cuando se ponen grandes y comienzan a casarse, a irse de la casa, hay que dejarlos a su propia suerte. Permítame revisar esta regla en sus tres partes naturales. Primero, al principio, los niños necesitan sobreprotección. Yo quiero decir que es una necesidad natural porque el niño recién nacido no sabe hablar, no se sabe defender del peligro, no se sabe bañar, no se puede alimentar. Entonces necesita una madre que lo sobreproteja. Y aquí la palabra sobreprotección es exactamente lo que el niño necesita. Una madre que piense por ellos y que se adelante al peligro y que le dé toda la necesidad que ellos mismos no pueden satisfacer. Una madre que abrace a los niños, una madre que lacte a los niños, una madre que esté presente allí en la vida de los niños. Idealmente
la madre debería dedicarle el primer año de manera exclusiva a los hijos. Hay algunos países en el norte de Europa, Israel, que han legislado para que una mujer después que da a luz tenga una licencia de un año entero para dedicarse a los hijos. Y esto lo han hecho esos países por las evidencias claras de que invertir ese año en los niños revierte en beneficio para la sociedad, porque vamos a tener mejores ciudadanos. Una de las cosas que la mamá debe hacer, si puede, es la lactancia materna. La lactancia materna no tiene sustitutos que la superen. Las leches artificiales hacen su trabajo, pero nada como la leche de la madre. O sea, la leche de la madre viene con anticuerpos, defensa contra algunas enfermedades. La leche de la madre tiene las grasas en una condición especial que no se ha podido imitar en la leche artificial. Además, cuando la madre lacta con su mismo seno, es un contacto físico que le da afecto, abraza a la criatura, y el niño interpreta los latidos del corazón de la madre y los identifica con el corazón que latía cuando estaba en el vientre materno. Y entonces la lactancia materna previene más de 30 enfermedades. Más de 30 enfermedades se previenen con la lactancia materna. Por eso los organismos de salud están estimulando a las madres a asumir la lactancia de los hijos. Todas las asociaciones de pediatría y la Organización Mundial de la Salud están estimulando a la madre a lactar a los hijos. Pero además la lactancia previene enfermedades de la madre. O sea, la madre que lacta tiene mejor salud. Incluso ya se sabe que la madre que lacta tiene menos cáncer del seno, menos cáncer del útero. O sea, la lactancia previene cáncer en la mujer y muchísimas otras enfermedades. Aparte de que lactar el niño es una forma de anticonceptivo. Cuando la madre está lactando es más difícil que salga embarazada. Por eso, si una madre puede dedicar tiempo a sus hijos los primeros meses o hasta el primer año, si fuera posible, está haciendo una buena inversión. De todas maneras, yo quiero decir que no solamente son los beneficios médicos y físicos, nutritivos sobre el niño, sino emocionales. O sea, cuando la madre da cariño al niño, cuando la madre está dando el seno al niño, cuando lo baña, cuando juega con él, estimula el desarrollo del cerebro del niño. Hay una función del cerebro que se llama mielinización, que es como engrasar las neuronas para su funcionamiento. Es como que las neuronas nacen sin engrasarse. Entonces la mielina es una sustancia que prepara las neuronas para su buen funcionamiento. Cuando la madre abraza, cuando la madre acaricia, cuando la madre lacta, cuando la madre juega con el niño, el cerebro se mieliniza y se prepara para su mejor funcionamiento. Por eso hoy día tenemos que decir que cuando las madres lactan a los hijos y cuando durante los primeros años saben dar todo el cariño que los niños necesitan,
los niños van a desarrollar un cerebro más maduro, un cerebro con más posibilidades para su desarrollo. Esto se ha demostrado con investigaciones médicas. Esto se hizo con monos. Se tomaron monos y se pusieron a criar con una mona robot que les daba leche, toda la leche que necesitaban. Pero otros monos fueron criados con una madre real que daba leche y daba cariño. Al llegar a la adolescencia, esas son investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, que han invertido millones de dólares en eso, cosa que no podemos hacer en otros países. Al llegar a la adolescencia, los monitos criados con la madre robot eran monos antisociales. No se enamoraban como los otros. Había que separarlos. O sea, creaban problemas sociales. Mientras que los monos criados con una madre que daba afecto eran monos sociables que se sometían a las reglas del juego. De ahí se pensó que lo mismo pasaba con el ser humano, lo cual luego se ha comprobado. Un médico que trabajaba en un internado hizo también la observación de que los niños en el orfanatorio eran niños que estaban allí porque sus padres no podían atender. Y entonces los niños que recibían visitas regulares de un familiar se enfermaban menos. Y los niños que nadie los visitaba se enfermaban todo el tiempo y hasta se morían. Entonces él llegó a la conclusión de que la salud de los niños depende de esa base que la madre especialmente va a suplir en el desarrollo de los hijos. Otro experimento se hizo con ratoncitos. Un grupo de ratoncitos se criaron en un ambiente enriquecido, con mucho contacto afectivo, colores, sonidos, movimientos, y otros en un ambiente empobrecido, donde había oscuridad, monotonía, poco contacto. Cuando crecieron, los ratoncitos fueron sacrificados y se les midió el cerebro y se comprobó que los ratoncitos criados en un ambiente enriquecido tenían una corteza cerebral más gruesa. O sea que el buen trato, el sobreproteger a los niños pequeños, logra un cerebro más maduro y más capaz. Eso significa entonces que la regla universal de crianza está comprobada por las investigaciones médicas. Y que si nosotros queremos criar hijos sanos, especialmente mamá, y debo decir que el plan de la naturaleza fue mamá, le dio a la mamá toda la inteligencia emocional para entender al niño. Le dio a la mamá una capacidad de ternura que es propia de la mujer. La mujer lo hace con gusto porque su sistema hormonal la hace proclive a hacer eso. Y además Dios le puso a la mujer los senos, se lo puso a la mujer. Entonces el plan de Dios en la naturaleza es que la madre asuma ese papel. La madre que puede hacerlo está cumpliendo su mejor papel. Lactar a los hijos, dedicar tiempo a los hijos, es la base de una buena crianza. De modo entonces que al principio los niños necesitan sobreprotección. Yo supongo que eso no necesita mucha argumentación. Yo he querido argumentar, pero yo sé que las madres latinas no necesitan que se le explique, porque generalmente la mujer latina es una buena madre. Pero sí tengo que enfatizar el segundo punto, y es que después que caminan, hay que irlo soltando poco a poco.
Es muy importante este paso. Hay que irlo soltando poco a poco. Esto significa que después que el niño cumple su primer año, que es la edad cuando camina, ya no podemos sobreprotegerlos tanto. Hay que irlo soltando poco a poco. Fíjense bien en ese cambio. Después que camina, cambia la estrategia de crianza. Y si los padres y la madre siguen sobreprotegiendo, entonces esa sobreprotección es dañina y perjudicial. Ojalá que entiendan ese punto básico en todo lo que estoy diciendo. Después que caminan, hay que irlo soltando poco a poco. Porque si seguimos añoñándolo como al principio, entonces esa sobreprotección resulta perjudicial. Por ejemplo, cuando los niños cumplen su primer año, ya deben comer solo. Bueno, eso no tiene que ver nada con lo come solo aquí en la política dominicana. No, eso es otra cosa. Pero alrededor del año, cuando los niños tienen su primer año o antes, hay que comenzar a permitir que usen sus manos para coger la cuchara y comer con sus propias manos. Y alrededor del año ya hay que soltarlo para que coman con sus manos. Seguirle dando la comida después del año es sobreprotección, dañina. A partir del primer año, los niños deben aprender a comer con sus propias manos y deben dormir en su propia habitación. El primer año, lo más conveniente es estar en la habitación de los padres, aunque sea en una cama al lado de sus padres. Pero en algún momento antes del año, los niños deben ir a su propia habitación. Y eso le va a crear el sentimiento de autosuficiencia beneficioso para su desarrollo. Entonces, el primer año marca un punto importante cuando hay que comenzar a soltar a los niños poco a poco. Alrededor del tercer año, cuando los niños van a cumplir su tercer año, hay que enseñarles a bañarse ellos mismos. Hay que enseñarles a bañarse ellos mismos. Ya ellos tienen destreza suficiente para aprender a quitarse la ropa, vestirse, desvestirse, enjabonarse. Entonces hay que darles un cursillo para que aprendan a hacerlo y entonces mamá poco a poco lo va soltando para que se bañen ellos mismos. De lo contrario, mamá se convierte en una esclava. Mamá no tiene realmente tanto tiempo para hacer tantas cosas y también bañar a los niños. Y poner a la trabajadora a bañarlos es todavía peor. Es peor no solo por el consentimiento, sino por las travesuras que se les ocurre a algunas trabajadoras domésticas. Las travesuras que se les ocurre a algunas trabajadoras que llegan al punto de violar, abusar sexualmente de los niños. Entonces, al tercer año, los niños deben aprender a bañarse ellos mismos. Y los niños que se bañan ellos mismos van a ser niños más autosuficientes. Yo sé que algunas madres latinas tienen la práctica de seguirlo bañando hasta los 6, 8, 10, 12 adolescentes que su madre dice que todavía los bañan. Yo suelo dar un consejo que voy a repetir en esta oportunidad a las madres tan afanosas y es este. Mire, doña, si usted, su hijo tiene más de 3 años y quiere bañar a alguien, bañe a su marido, pero suelte a los niños para que se bañen. Se lo digo en serio, se lo digo en serio. Hay que irlo soltando poco a poco. Al 6º año, sí, 5º, 6º año, los niños deben aprender a hacer sus tareas por sí mismos.
hacerla por sí mismo. El papel de los padres es estimularles cuando lo hacen bien, aplaudirles los buenos resultados, las calificaciones que sacan, los dibujos que hacen, darle elogio por las cosas que han hecho, pero no hacer la tarea de los niños, no hacer la tarea que les corresponden a ellos, ni siquiera darle clase. O sea, si los niños tienen una maestra en la escuela y pasan todo el día en la escuela, no hay necesidad de que mamá le dé la misma clase en la casa. El papel de mamá, y aquí ya también de papá, que tiene que meterse más en la vida de sus hijos, es celebrar los buenos resultados de los hijos. Cuando mamá y papá hacen eso, los hijos van a tener mejor resultado. De modo que hay que irlo soltando poco a poco. En la adolescencia se produce un espacio nuevo y se lo tengo que explicar porque los hijos varones tienen una necesidad importante de papá y las hembras una necesidad importante de mamá. O sea, el muchacho varón está formando su personalidad masculina de hombre y necesita un hombre que sea su amigo. Y papá es el modelo ideal para ese muchacho. Un papá que va a criar bien sus hijos, le dedica tiempo de calidad, sale con ellos, juega con ellos, es amigo de sus hijos, especialmente de los varones. En América Latina hay una crisis de hijos sin un papá cercano a ellos. Y la misma cosa decimos con las hijas hembras, que necesitan en la adolescencia una mamá que sea su amiga cercana. Cuando el muchacho varón tiene a papá como su amigo o la hembra tiene a mamá como su amiga, es más difícil que cojan el mal camino. La mayoría de los varones que cogen el mal camino están enganchados de mamá, pero no tienen un papá en su círculo de amistad. Eso ocurre no solamente con la delincuencia, sino con la homosexualidad. O sea, cuando papá es amigo de sus hijos, es más difícil que salgan delincuentes o que salgan homosexuales. Es un momento crucial en la adolescencia que los padres deben suplir. De modo que lo vamos soltando poco a poco, pero llenamos ese vacío. El castigo físico en la adolescencia es contraproducente, produce resentimiento. Si usted siente necesidad de castigar a un adolescente, eso significa que usted necesita ayuda profesional, porque el castigo no va a resolver la situación. El castigo acumula resentimiento y aleja a los hijos de papá. Aparte de que este muchacho adolescente cada vez tiene mayor estatura y llega un momento que tiene más fuerza que papá, y yo los he visto en el consultorio, cuando este muchacho levanta la mano y el que rueda por el suelo es papá. El castigo físico es contraproducente, especialmente en la adolescencia. Los consejos producen efecto contrario. Miren, en la adolescencia, el mejor papel no es vivir aconsejando a los hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado con esto. No, no. Mire, cuando usted hace eso, se le cierra el cerebro a los hijos. Ellos le escuchan porque no pueden hacer otra cosa, pero por dentro están diciendo, mamá, no hables, cállate. Por dentro se están bloqueando de lo que uno le está diciendo que no haga. Y hasta curiosidad les podría dar. Y más fácil lo hace. Si tú quieres darle un consejo a tu hijo adolescente, la manera de hacerlo
es hacerle una pregunta, no darle un consejo. Si tú vas por la calle y te ofrecen una bola, ¿qué tú haces? Entonces le permite que use su cerebro para responder esa pregunta, porque la adolescencia ya están formando un pensamiento propio y algunas veces saben más que nosotros de algunas cosas. Entonces es la etapa del diálogo, no del consejo. Usted le hace una pregunta y según sea la respuesta, usted entra en diálogo con su hijo. Usted va a decir, mire, pero yo tengo experiencia en esto, te quiero contar. Y usted le dice todo lo que quería aconsejarle, pero se lo da como parte de un diálogo. La adolescencia significa que es la frontera con la adultez y ellos tienen que tomar 3 decisiones importantes con las cuales se van a ser adultos. Son 3 decisiones que los padres tienen que acompañarles para que la tomen, pero permitir que ellos mismos tomen esta decisión. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuál oficio voy a tener? ¿Y en quién voy a creer? ¿En Jesucristo como mi Salvador? Son 3 decisiones importantes: matrimonio, vocación y fe. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Son decisiones de la adultez. Nosotros podemos acompañarles, pero la decisión es de ellos. La clave, si nosotros queremos que decidan bien, es precisamente el acompañamiento de papá con sus hijos varones. Si papá quiere la evangelización de sus hijos, él debe ser amigo de sus hijos varones. Estos hijos van a ser más abiertos al evangelio. Los hijos amigos de papá cristiano van a ser más abiertos al evangelio. Y lo mismo las hijas cercanas de mamá. El punto es que después que caminan hay que irlos soltando poco a poco. Que aprendan a comer con sus manos, a dormir en su cama alrededor del año. Que aprendan a bañarse ellos mismos alrededor de los 3 años. Que aprendan a ser responsables en la escuela después que entran a la primaria y que aprendan a tomar decisiones en la adolescencia por el acompañamiento y el modelaje de los padres. Pero finalmente, cuando se ponen grandes, hay que soltarlos en banda, hay que dejarlos a su propia suerte. Es importante que los padres tomen en cuenta que los hijos están en la casa provisionalmente. En América Latina criamos los hijos como que van a vivir toda la vida con nosotros. La información importante que les doy es que los hijos se van. Los hijos se van. Los criamos y ellos se van a ir. Como dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así lo hicimos nosotros y así nuestros hijos nos van a dejar. Esa hija hermosa que estás criando, ese muchacho inteligente, va a venir alguien, le va a picar un ojo y finalmente nos vamos a quedar con una habitación vacía. En América Latina, la madre no suelta a sus hijos y hace el papel de la suegra metiche, porque se engancha tanto de los hijos que cuando el hijo se casa, entonces entra a competir con la nuera. La crianza correcta suelta a los hijos, suelta a los hijos. Toda la etapa de crianza lo vamos formando, pero al final se gradúan de adultos y nos dejan la habitación vacía. Eso es lo que se llama el síndrome del nido vacío. Algunos padres, cuando se van los hijos, se enferman. Se enferman algunos padres. A veces el médico no se da cuenta de la relación, pero hay muchísimas enfermedades que aparecen cuando los hijos se van de la casa.
o que los padres no se prepararon para eso. Yo le estoy diciendo, los hijos que tienes en casa, cada vez que tienen un cumpleaños, tú tienes que decirte, se está yendo el muchacho. Y al próximo cumpleaños, pero es que se va de verdad. Y cada cumpleaños es un anuncio de que se van, de que no van a estar para siempre, de que el plan de Dios es dejará a su padre y a su madre. El reto es engancharse de su pareja. Si tú estás al lado de tu esposo o tu esposa, yo te doy permiso para que se tomen de la mano y que ustedes hagan un pacto y digan, cuando se vayan esos muchachos de la casa, tú y yo nos vamos a declarar de luna de miel. Vamos a volver al romance del principio y vamos a disfrutar a plenitud de nuestra relación. Esa es la regla universal de crianza. Al principio, los niños necesitan sobreprotección. Después que caminan, hay que irlo soltando poco a poco. Y finalmente, cuando se ponen grandes, hay que soltarlos en banda.